El éxito de Ruth la Moabita. La Biblia es un libro que habla de personas, de seres humanos llenos de debilidades y virtudes. La Biblia no maquilla los relatos. Algunos son tan crudos como la vida misma. La Biblia muestra seres imperfectos, pero también muestra un Dios santo que ante todo ama a la humanidad, hasta el punto de tener un plan de redención para la misma. En el libro de Ruth leemos la historia de una familia humilde que existió en la época de los jueces en el pueblo de Israel. En este relato el tema principal es de física supervivencia. Una familia que se enfrenta a situaciones tan parecidas a las nuestras, como por ejemplo la provisión de alimentos, ser refugiado o migrante, tener que huir por conflictos armados o persecuciones. En la época de los jueces, todas estas situaciones se daban en el pueblo de Israel. Dice la Escritura que en Belén de Judá vivía una familia formada por los esposos Elimelech y Noemí, los cuales tenían 2 hijos, llamado el primero Malón y el segundo Kelión. Parece ser que su situación económica era precaria, por lo cual decidieron viajar al país de Moab. La Biblia dice que había hambre en Belén de Judá. Estando en Moab, sus hijos tomaron para sí esposas de aquella región. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Se establecieron como familia en aquel país. Hasta aquí la historia no tiene nada de particular, pero empiezan a suceder cosas de tal manera que la situación de la familia vuelve a ser difícil. Muere Elimelech y a los pocos años muere también Malón y Kelión. Queda Noemí sola con sus 2 jóvenes nueras. Quizás hoy a ti no te parezca que esto sea un problema, pero en aquella época 3 mujeres solas, sin un pariente o padre que la representara, sí era una situación muy grave. Un hombre en la familia significaba provisión, respaldo y consideración. Por eso es que dice la palabra que Dios tiene especial cuidado por las viudas y los huérfanos. Nuevamente leemos en el pasaje que el problema es de supervivencia. Estas mujeres, estando en Moab, no tienen recursos para sobrevivir. Y Noemí decide regresar a Belén, porque escucha rumores de que la situación en su país de origen había mejorado. Dios había enviado pan, dice el libro. Pero antes debe resolver la situación de sus 2 jóvenes nueras. Y lo mejor que se le ocurre es enviarlas a cada una de ellas a casa de sus familias o de sus padres, y que ellas rehagan su vida de nuevo, teniendo en cuenta que ellas son de Moab. No había razón para cargar con ellas, y mucho menos condenarlas a vivir en un país extraño, lejos de los suyos y en viudez perpetua. Noemí logra convencer a Orfa, pero con Ruth la cosa es diferente. Con Ruth la historia tiene otro final, porque Ruth es una joven resuelta, una joven decidida, una joven que hace rato se enfrentó al miedo y lo venció. Y de ella vamos a aprender hoy unos principios fundamentales para ser personas exitosas, sobre todo cuando entendemos que el éxito es convertir los problemas en oportunidades. Mira lo que dice el texto bíblico. Mira, dijo Noemí a Ruth, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Quiero decirte, estimado amigo, amiga, que estas expresiones tan decididas, tan solemnes, tan audaces, solo pueden ser pronunciadas por alguien que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por una persona que aprecia genuinamente. No eran simples palabras. Era un corazón ardiente y desbordante de lealtad y gratitud el que se desbordaba allí. Pero creo que Noemí había sembrado buena semilla en el corazón de Ruth. Solo estaba recogiendo la cosecha
de todo aquel tiempo que con cariño y paciencia instruyó a su nuera en fe y determinación hacia la adversidad. Noemí la había enseñado con el ejemplo. Yo entiendo que es raro que se tejan lazos de amistad entre una persona adulta y una joven, pero en este caso funcionó. Este caso fue la excepción. Lo normal en una familia es que cuando hay dificultades económicas, de dolor o de tragedia, esta familia se une en un mismo sentir. Pero en la mayoría de nuestros países no sucede así. El que logra salir del hueco se olvida de sus hermanos de toda la vida. Pero entre Noemí y Ruth, las cosas no fueron así. Quiero que observemos, que analicemos el primer principio de éxito que nos enseña Ruth. Ruth tomó la decisión de caminar con su suegra hacia Belén. Y Belén en hebreo significa casa de pan. Buscaban alimento, ya tú sabes que esa es una necesidad primaria del ser humano. Pero también en Belén nació Jesucristo, aquel hermoso pan del cielo. Necesitamos caminar juntos hacia el lugar donde nos den verdadero pan del cielo. Segundo principio, tomó la decisión de refugiarse en el Dios de su suegra y que ahora era el Dios de ella también. Con esto aprendemos que todo el que busca a Dios de corazón tenga la plena seguridad que no quedará avergonzado. Principio número 3. Ruth tomó la decisión de no ser una carga para su suegra. Ella era la joven, ella era la que tenía energías, por tanto empezó a trabajar. Y trabajó sin descanso, con voluntad y sin egoísmos. ¿Estás aprendiendo algo nuevo? ¿Estás aprendiendo un principio nuevo? Escúchame por favor. Número 4. Se ganó una buena reputación a base de trabajo, lealtad y misericordia. Quiero que sepas que hay gente que te está observando. Y si haces las cosas bien, muy pronto escalarás peldaños. Número 5. Sus buenas decisiones la llevaron a ser apreciada por un hombre bueno y sano, que veía en ella virtudes y que además la podía proteger. Número 6. Ruth tomó la decisión de conquistar al hombre que la podía proteger, a ella y a su suegra. No hizo nada indebido, solo siguió las sanas costumbres de aquella época. Número 7. Dios la premió dándole el cariño y el afecto de Boaz, un hombre rico y bondadoso que la amaba. Cuando Dios está en el asunto, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que mejorar y un nuevo horizonte tiene que abrirse. Número 8. Aquella mujer campesina, extranjera y al parecer destinada al fracaso, llegó a ser nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Quiero dejarte este pensamiento como conclusión. Hay momentos que necesitamos ser resueltos y tomar decisiones que nos van a cambiar la vida para siempre. Ojalá que esas decisiones estén siempre basadas en sentimientos nobles. Para entender mejor el relato que te acabo de compartir, léete por favor la Biblia, específicamente el libro de Ruth. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y piensas que puede servir a alguien más cercano a ti, por favor compártelo, deja un like o deja un mensaje. Esto nos motivará a seguir trabajando en este proyecto. Bendiciones.